Introducción. Directora ejecutiva negra. Si vas a ponerle una mano encima, tendrás que pasar por todas las malditas mujeres que alguna vez fueron ignoradas. Si la vuelves a tocar, te juro que haré que te arrepientas. Esa voz no venía de un policía. No venía de un guardaespaldas ni de un luchador entrenado. Venía de Chloe McKinley, una camarera negra de 22 años, descalza bajo la lluvia, con una botella rota aún girando cerca de sus pies. Minutos antes, 3 hombres habían empujado a una mujer contra la pared de ladrillos de un callejón detrás de un asador en Brooklyn. Era bajita, tranquila y estaba claramente aterrorizada. No les importó quién era. No preguntaron. Solo vieron su piel amarilla y supusieron lo peor. Los insultos volaron como saliva. Vuelvan a su país. Ustedes no pertenecen aquí. Espía. No sabían que era Aiko Sakamoto, una multimillonaria CEO tecnológica de Japón. No sabían que la noche estaba a punto de cambiar. No vieron venir a Chloe, pero Chloe sí los vio. Había estado sacando la basura de la cocina. Había oído los gritos, y algo en su interior se quebró, no por miedo, sino por reconocerlos. Conocía ese tono, esa risa, esa dominación enfermiza y burlona. Lo había vivido. Lo había servido mesa tras mesa, y ya no quería seguir callada. Una botella, un tiro, directo a la cara del cabecilla. Sangre, confusión. Entonces su voz cortó el aire. Si la vuelves a tocar, te juro que haré que te arrepientas. Ese tiro no solo salvó una vida. Desencadenó una reacción en cadena que cambiaría a 2 mujeres para siempre. Este no es solo otro momento heroico. Es una historia negra, una real. Y el tipo de historia que contamos aquí en Hidden World, donde personas como Chloe no solo sobreviven, sino que se levantan. Si este momento te atrapa como me atrapó a mí la primera vez que lo escuché, querrás ver qué pasa después, porque el lanzamiento fue solo el principio. Retrocedamos a antes del callejón. Antes del cristal, antes de que 2 mundos chocaran en las sombras de Brooklyn. Conozcamos a Chloe y descubramos por qué siempre estuvo destinada a ser más que una camarera. Se llama Chloe McKinley. Tiene 22 años. Trabaja 6 días a la semana en un asador cerca de Flatbush Avenue en Brooklyn. Vive en un pequeño apartamento de una habitación encima de una lavandería que huele a jabón y calcetines viejos. No se queja. No puede permitírselo. Chloe es de esas personas que recuerdan tu pedido de café en la segunda visita, que guarda mentas extra en su delantal para los niños pequeños, que se queda hasta tarde cuando sus compañeros de trabajo se van. Llega temprano, con el pelo recogido, camisa negra abotonada y una sonrisa impecable. Esa sonrisa es su escudo, una luz tenue en un mundo que no siempre es amable. Pero detrás de esa sonrisa hay una historia demasiado pesada para alguien de su edad. Chloe fue criada por su abuela en un pequeño pueblo a las afueras de Savannah, Georgia. Su madre falleció cuando tenía 7 años. Su padre nunca estaba presente. La abuela Pearl le enseñó a mantenerse erguida, a hablar con claridad y a no dejar que el mundo le dijera quién era. Pero incluso manteniéndose erguida, Chloe aprendió pronto cómo el mundo podía encogerte. En el instituto, la llamaban demasiado ruidosa, demasiado sensible, demasiado segura de sí misma. Un profesor le dijo que la universidad podría no ser una buena opción. Otro dijo que tenía mala actitud. Cuando hablaba, la tildaban de enojada. Cuando se quedaba callada, la ignoraban. La aceptaron en un instituto de arte en Chicago, pero no podía permitirse ir. Así que se mudó a Brooklyn. Pensó que si tenía que luchar, lucharía en una ciudad que nunca dejaba de moverse. En el asador, lo oye todo. Ustedes son muy trabajadores. ¿De dónde son realmente? ¿Se trenzan el pelo así? A veces los comentarios vienen con risas falsas. A veces con una propina de 20 pesos para que se sienta bien. Pero nunca. Ella no discute. Necesita el trabajo. Las propinas le dan luz. La mitad de su sueldo va para su abuela. El resto, el alquiler,
la comida y un sobre desgastado con la etiqueta del fondo del estudio, escondido debajo del colchón con exactamente $247,75 dentro. Chloe pinta los domingos. Su arte es audaz, colorido, de un negro sin complejos. Sus paredes están cubiertas de rostros. Mujeres fuertes con ojos como los suyos, llenos de pasión. No busca la fama. Solo quiere sentirse vista, ser tratada como si importara. Así que esa noche en el callejón, cuando vio a una mujer siendo empujada, insultada y humillada, Chloe no pensó. Simplemente se movió. Porque cuando te pasas la vida siendo pisoteada, llega un momento en el que ya no decides nada más. Y para Chloe, ese momento llegó con una botella en la mano y un fuego en el alma. Su nombre es Aiko Sakamoto. Tiene 40 años, nació en Osaka, se educó en Tokio, habla con fluidez 4 idiomas y tiene 2 doctorados. Uno en ingeniería informática y otro en economía del comportamiento. Es la fundadora y directora ejecutiva de NeuronSpark, una de las empresas de inteligencia artificial de más rápido crecimiento del mundo. Y, sin embargo, en todas las salas de juntas de Estados Unidos, todavía le preguntan si es la traductora. Aiko se mudó a Estados Unidos hace 3 años, no por comodidad, sino por un desafío. Quería expandir su empresa al mercado estadounidense, no solo por las ganancias, sino porque creía que su trabajo podía cambiar vidas. Herramientas que ayudan a niños con discapacidades, algoritmos que reducen el sesgo médico, software que democratiza el acceso a la atención de salud mental. Pero pronto aprendió que ser brillante no siempre es suficiente. En las reuniones con inversores, hombres que le doblaban la edad la llamaban cariño. En los eventos de presentación, le preguntaban si realmente entendía la tecnología o si alguien más la había desarrollado para ella. En las entrevistas, los periodistas se centraban en su gracia y comportamiento antes de mencionar siquiera su trabajo. Y luego estaban los rumores a puerta cerrada. Demasiado fría, demasiado seria, demasiado extranjera. Algunos asumían que era china. Otros pensaban que no podría dirigir una empresa multimillonaria sin la ayuda de socios occidentales. Nada de esto era nuevo para ella. En Japón, ya era una excepción. Una mujer en el sector tecnológico, una jefa, una multimillonaria antes de los 40. Pero aquí, la discriminación tenía otra cara. Sonrisas educadas que escondían cuchillos afilados. Aún así, Aiko siguió adelante. No buscando aprobación, sino un propósito. Su horario era brutal. Ojos rojos entre costas, jornadas de 12 horas, reuniones con trajes que le quedaban demasiado apretados y habitaciones que se sentían más frías cuanto más hablaba. Se perdía cumpleaños. Se saltaba vacaciones. Su vida personal era inexistente. Pero nada la molestaba tanto como la soledad. No estar sola, sino ser la única mujer asiática en la mesa, la única inmigrante, la única, comienza la confrontación. Black Story no podía permitirse el lujo de resbalar, ni una sola vez. Así que cuando esos hombres la empujaron a ese callejón, gritándole cosas que no se atreverían a decir a la luz del día. No era la primera vez que los oía, pero sí la primera vez que alguien intervino antes de que tuviera que defenderse sola. Ese alguien era Chloe. Y en ese momento, Aiko no vio a una camarera. Vio a una guerrera. A la mañana siguiente, Chloe estaba de vuelta en el trabajo como si nada hubiera pasado. No esperaba un agradecimiento. Definitivamente no de la mujer a la que había salvado. Honestamente, ni siquiera estaba segura de que la mujer recordara su rostro. El callejón estaba oscuro. Todo sucedió tan rápido. Y Chloe no era el tipo de persona que hacía cosas para llamar la atención. Simplemente actuaba. Así que cuando un Tesla negro se detuvo frente al asador a las 10 de la mañana, antes incluso de que abrieran las puertas, pensó que era solo otra entrega hasta que salió una mujer con un abrigo gris pizarra. Aiko, elegante, serena, con esa calma que no se desmorona, incluso después de una noche como esa.
Entró y miró a su alrededor como si no perteneciera a un lugar con menús pegajosos y luces parpadeantes. Pero entonces sus ojos se posaron en Chloe, vestida con pantalones negros y un delantal manchado de café, y sonrió. «Señorita McKinley», preguntó suavemente con un acento que envolvía cada sílaba como la seda. Chloe parpadeó. «Sí, quería agradecerle como es debido por lo que hizo». Chloe se encogió de hombros. Hizo lo que cualquiera habría hecho. Aiko ladeó la cabeza. «No estoy tan segura de eso». Se ofreció a llevar a Chloe a almorzar a un lugar tranquilo. Chloe casi dijo que no. Aún le quedaban horas de turno, pero su gerente, que la observaba desde un rincón, articuló las palabras: «Váyase, váyase». Estaban sentadas en una cafetería a 2 cuadras de allí. Sin cámaras ni reporteros, solo 2 mujeres, una bebiendo té verde y la otra con un café helado en la mano. No podía dejar de remover. Aiko escuchaba más de lo que hablaba. Le preguntó a Chloe sobre su arte, su familia, sus planes, y luego, tras una larga pausa, dijo algo que Chloe nunca vio venir. «Tengo un puesto vacante», dijo Aiko. «Asistente temporal, pero muy bien pagada, con viajes. Aprenderías mucho y te confiaría todo». Chloe la miró fijamente. «¿Me estás ofreciendo un trabajo?» «Te estoy ofreciendo una oportunidad por lo que hiciste anoche». No fue poca cosa. Eso fue liderazgo. Chloe no sabía qué decir. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Nadie le había ofrecido algo así. No sin condiciones, no sin pedir algo a cambio. Y, sin embargo, allí estaba Aiko, tranquila, firme, seria, ofreciéndole más que un trabajo, ofreciéndole el comienzo de algo completamente nuevo. Los primeros días fueron incómodos. Chloe no estaba acostumbrada a oficinas con paredes de cristal, almuerzos preparados ni a gente que usara palabras como sinergia e integración vertical en conversaciones informales. No estaba acostumbrada a viajar en limusina ni a que le entregaran un itinerario para la semana. Y definitivamente no estaba acostumbrada a que la llamaran señorita McKinley. Pero Aiko lo hizo más fácil. No la invadió ni la microgestionó. Simplemente confió en Chloe, le dio espacio para que resolviera las cosas e intervino solo cuando ella se lo pidió. Al principio, Chloe pensó que era una especie de prueba, como si la estuvieran preparando para fracasar en silencio. Pero con el paso de los días, se dio cuenta de algo extraño. Aiko hablaba en serio. Quería darle a Chloe un lugar en la mesa. Aunque Chloe aún no estuviera segura de su lugar allí, no se parecían en nada a primera vista. Aiko hablaba en un inglés preciso y entrecortado, y se movía como si cada segundo contara. Chloe era más fluida, instintiva, siempre, leyendo la situación antes de hablar. Aiko tomaba decisiones basadas en datos. Chloe lideraba, con intuición, y aún así funcionaban. En una reunión de estrategia, Aiko hizo una pausa a media frase y preguntó: «Chloe, ¿qué opinas?» La sala quedó en silencio. Todas las miradas se giraron. A Chloe se le hizo un nudo en la garganta, pero habló con cautela, con sinceridad, y tras un instante, Aiko asintió. «Buena idea», dijo, y continuó. Nadie volvió a interrumpir a Chloe después de eso. De camino a casa esa noche, Chloe preguntó por qué la habían incluido. Aiko no dudó. «Porque tu perspectiva es una que yo no tengo», dijo. «Y porque confío en que me dirás la verdad, cuando otros no lo hacen». Empezaron a hablar. Más, no solo de trabajo, sino de todo. Familia, identidad, lo que significaba ser observada todo el tiempo, y aún así, sentirse invisible. Aiko le contó a Chloe los años que pasó siendo la única mujer, en habitaciones llenas de hombres que le doblaban la edad. Chloe le contó a Aiko lo que sentía al encogerse para la comodidad de personas que nunca la veían realmente. Poco a poco, construyeron algo.
No solo una relación de trabajo, sino un puente entre el poder y el potencial, entre la experiencia y el instinto puro entre dos mujeres que, a pesar de todo lo que las hacía diferentes, vieron algo raro y familiar en la otra. La silenciosa fuerza de alguien que ha tenido que luchar más duro solo para mantenerse en pie. Por un tiempo, todo parecía un sueño. Chloe estaba aprendiendo más en una semana que en años. Asistía a reuniones de alto nivel, organizaba eventos e incluso ayudaba a AEO a redactar respuestas públicas a problemas de la industria. Era intenso pero emocionante. Por primera vez en su vida, Chloe se sentía parte de ello. No solo observaba el éxito desde la barrera, sino que participaba, contribuía. Pero entonces llegó la gala. Era una recaudación de fondos para el sector tecnológico en una azotea de lujo en Manhattan. Torres de champán, etiquetas doradas para los nombres, sonrisas que no siempre llegaban a los ojos. Iiko, impecable con un vestido azul medianoche, flotaba de mesa en mesa como una reina al mando de su corte. Chloe estaba de pie cerca del fondo con pantalones negros y una blusa de seda que Aiko le había comprado. Se veía bien. Se sintió orgullosa hasta que escuchó a dos asesores de Aiko charlando cerca de la barra. ¿Es esa la chica del callejón?, preguntó uno de ellos. Sí, respondió el otro con una sonrisa burlona. El pequeño proyecto de rescate de Aiko. ¡Qué monada! Será una gran asistente /diagonal Cory para algunos titulares. Ambas rieron. Chloe se quedó paralizada, con las mejillas ardiendo. Ni siquiera estaba enojada, solo paralizada como si se hubiera quedado sin aliento. Todo este tiempo, pensó que estaba demostrando algo, ganándose su lugar. Pero a sus ojos, seguía siendo un giro revelado, historias racistas. Un momento. Una botella en la oscuridad, una caja de caridad vestida con seda prestada. Se fue temprano. Ni siquiera se despidió. A la mañana siguiente, no se presentó a trabajar. Apagó el teléfono y se quedó acurrucada en el sofá, mirando al techo. Su sobre del fondo para el estudio estaba en la mesa medio abierto, con su contenido intacto. Por primera vez desde que conoció a Aiko, Chloe se preguntó si algo de esto había sido real o si se había estado engañando a sí misma todo el tiempo. Esa tarde, llamaron a su puerta. Era Aiko. Ni conductor ni asistente, solo ella. Chloe apenas abrió la puerta. «Creen que te salvé», dijo Aiko en voz baja. «Pero la verdad es que tú me salvaste. No dejes que la gente que no importa decida tu valor». Chloe no respondió de inmediato. Tenía un nudo en la garganta, pero en los ojos de Aiko vio verdad, no lástima, respeto, ni caridad. Y eso, más que nada, le dio la fuerza para volver a entrar, no por ellos, sino por sí misma. La noticia se supo 3 días después de la gala. Empezó con un titular en un blog de tecnología. Un multimillonario CEO rescatado en un callejón de Brooklyn por una camarera negra. En cuestión de horas, se extendió como un reguero de pólvora. El artículo se centró más en el callejón que en las consecuencias. Presentó a Chloe como la heroína improbable, una joven camarera del barrio marginal de Brooklyn que lanzó una botella como en una escena de película. Iiko fue retratada como la brillante pero vulnerable directora ejecutiva extranjera. Y aunque el tono pretendía ser halagador, Chloe leyó cada línea con un nudo en el estómago. Había fotos, algunas borrosas, otras tomadas de su cuenta de Instagram, que apenas usaba. La gente compartió la historia con hashtags como la heroína urbana número 1 y la de la calle a la sala de juntas. Desconocidos la inundaron de mensajes directos. Algunos la elogiaron, otros la criticaron. Algunos preguntaron si la historia era un montaje. Luego vinieron las entrevistas televisivas. Chloe y Aiko fueron invitadas a programas de entrevistas, segmentos de noticias y podcast. Chloe se negó a casi todas. No quería ser noticia. No quería ser un símbolo. Aiko lo entendía, pero también veía algo más profundo,
una oportunidad para cambiar la narrativa. Una tarde, se sentó frente a Chloe en su oficina compartida y le dijo: «No podemos controlar cómo cuenta nuestra historia a menos que la contemos nosotras mismas». Chloe dudó. No estaba acostumbrada a hablar por nadie más que por sí misma, pero aceptó. Aparecieron en un podcast llamado True Seat, conversaciones crudas y sin filtros sobre raza, poder y la América moderna. El presentador no edulcoró nada, y ellas tampoco. Aiko habló sobre sentirse subestimada en cada habitación a la que entró. Chloe habló sobre cómo ser visible en las noticias no se sentía igual que ser vista como persona. Juntas, compartieron no solo el momento de la humillación, sino todo lo que la llevó hasta allí. Años de humillación silenciosa, la constante equilibrismo de ser negra, asiática, mujer, otra persona. Al final del episodio, el presentador guardó silencio. Luego dijo: «Así es como suena el verdadero poder». La respuesta fue abrumadora. Miles de mensajes llegaron a raudales. No solo apoyo, sino historias, dolor similar, luchas similares. Personas que nunca habían escuchado su verdad reflejada en ellas. Hasta ahora, a Chloe todavía no le gustaba el foco de atención. Pero por primera vez, sintió que no la quemaba. Le iluminaba el camino a seguir. El Fondo Blue Phoenix no comenzó como un plan de negocios. Comenzó como un sentimiento, un profundo cansancio compartido al ver a mujeres talentosas ser ignoradas, mal pagadas y subestimadas. Para Aiko, fueron las salas de juntas llenas de ejecutivos que sonreían cortésmente, pero la despedían en silencio. Para Chloe, fueron los clientes que la llamaban chica en lugar de su nombre. Después del podcast, se sentaron no como directora ejecutiva y asistente, sino como mujeres que habían pasado por momentos difíciles y habían decidido no salir con las manos vacías. «No podemos arreglar todo el sistema», dijo Chloe una noche tomando el té. «Pero podemos empezar por algún lado». Aiko asintió. «Empecemos por donde nunca nos invitaron y construyamos la mesa nosotras mismas». Y así lo hicieron. El Fondo Blue Phoenix se lanzó con el único objetivo de invertir en las voces y visiones de las mujeres de color. No solo becas, sino mentorías, microsubvenciones, programas de capacitación y recursos de salud mental. Porque la oportunidad no se trata solo de dinero. Se trata de que crean en ella. El nombre fue idea de Chloe. Años atrás había pintado un fénix, surgiendo de llamas azules. Fue una de las primeras obras que colgó en su apartamento. Cuando se lo mostró a Aiko, la conexión fue instantánea. Eso que Aiko dijo es el nombre. Filmaron un breve anuncio, solo las dos sentadas en una habitación soleada, sin maquillaje ni guión. Chloe habló primero, con voz tranquila pero firme. Compartió su historia, no solo la botella, sino los años previos. Las cartas de rechazo, los largos turnos, los momentos de tranquilidad en los que casi se dio por vencida. Aiko la siguió. Habló no como una multimillonaria, sino como una mujer que había sido silenciada en habitaciones que ella misma ayudó a construir. No pidieron compasión, pidieron fe, y la gente respondió. En la primera semana, las donaciones superaron los 250,000 pesos. Se recibieron pequeños cheques de madres solteras y estudiantes. Otros más cuantiosos provinieron de empresas lideradas por mujeres que decían: «Hemos estado esperando algo así». Las solicitudes llegaron en masa, provenientes de mujeres jóvenes que sueñan con ser ingenieras, cineastas, poetas o médicas. Cada una con una historia demasiado pesada para contarla en una sola página. El Fondo Blue Phoenix no se trataba de salvar a nadie. Se trataba de reconocer el fuego que ya estaba ahí y darle espacio para que creciera. Y para Chloe, fue la primera vez que vio que su historia no solo se hacía eco, sino que se multiplicaba. Hace 6 meses, Chloe atendía mesas en un asador que apenas conocía su nombre. Ahora estaba entre bastidores en la Cumbre Nacional de Liderazgo Femenino en Washington, D.C., con el micrófono prendido al cuello y un mar de voces zumbando tras la cortina.
filas de sillas plegables llenas de mujeres, que habían enfrentado batallas que ella solo podía imaginar. Y aún así, ella era la única. Redención y reforma, camarera negra. A punto de hablar. La coordinadora del evento. Le dio el visto bueno. Entras en 30 segundos. Las manos de Chloe temblaron. Ligeramente, pero respiró hondo. Firme. Con los pies en la tierra, tal como Aiko le enseñó. Lidera con la verdad, no con la actuación. Su nombre fue anunciado. Aumentó el aplauso. Las luces se encendieron. Chloe subió al escenario, no con tacones ni con algún traje de diseñador, sino con unos sencillos pantalones negros y una blusa azul marino, la misma que usó en su primera reunión con Aiko. Se sentía bien. Se sentía como ella. Tomó el micrófono, miró a la sala y comenzó. Pasé 4 años atendiendo a personas que nunca preguntaron mi nombre. Una pausa. Algunos días era Chloe. Algunos días pensaba, oye, chica o tú. Un chico me llamó una vez su pequeña sombra favorita. Me reí porque eso es lo que haces cuando necesitas mantener tu turno. La sala se quedó en silencio, sin escuchar rígidamente. Chloe continuó, con voz tranquila pero potente. No era directora ejecutiva. No me había graduado. No era alguien a quien se invite a conferencias como esta. Pero siempre he tenido voz. Simplemente no sabía que el mundo estuviera dispuesto a escucharla. Habló de su primer sueldo, del ánimo de su abuela, de sus cuadros escondidos, del momento en el callejón donde el instinto venció al miedo. Les habló de Aiko, no de la multimillonaria, sino de la mujer que la miró a los ojos y le dijo, importas. Y luego dijo esto, no he venido hoy a contarles cómo lo logré. He venido a decirles que sigo lográndolo y que ustedes también. Un momento de silencio, luego una ovación de pie. No se trataba de heroísmo. No se trataba de caridad. Se trataba de visibilidad. Y ese momento con todas las luces de la sala. El reflejo de su piel y de cada mujer a sus pies le decía a Chloe algo que nunca pensó que creería. Ya no tenía que encogerse. Ella no era la historia. Era la narradora. Ahora bien, el premio Pinnacle Impact era el tipo de reconocimiento que solían otorgar hombres con trajes elegantes que hablaban en algoritmos y capitalizaciones bursátiles. Era prestigioso, brillante y siempre una oportunidad para fotografiar a la industria. Aiko nunca imaginó que sería ella quien lo aceptaría. Cuando se supo la noticia, las felicitaciones llovieron por correos electrónicos, flores y apretones de manos de personas que antes la ignoraban en las salas de juntas. Pero nada de eso significó tanto como la tarjeta manuscrita de un becario del fondo Blue Phoenix. Decía, gracias a ti, finalmente creo que mi voz importa. Gracias por crear un espacio donde nunca pensamos que pertenecíamos. Aiko dobló la nota y la guardó en su bolso. La ceremonia se celebró en el Centro Cívico de San Francisco. El gran salón resplandecía con lámparas de araña y roble pulido. Filas de líderes de la industria, periodistas e influencers tecnológicos llenaban los asientos. Chloe estaba allí, sentada en primera fila, con un mono azul marino a medida, el pelo trenzado a un lado y una sonrisa tan firme como siempre. Aiko subió al podio con una gracia serena. Su vestido era negro sencillo con cuello de seda y su voz, como siempre, era serena. He pasado la mayor parte de mi carrera intentando no ocupar demasiado espacio. Comenzó, intentando demostrar que pertenecía a salas que nunca fueron diseñadas pensando en mí. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Pero todo cambió. Una noche en Brooklyn, me siguieron hasta un callejón y me rodearon de odio. Pero no estaba sola. Miró a Chloe. Estaba allí, una camarera, una desconocida, una mujer que no tenía la obligación de ayudarme, pero lo hizo de todos modos. Intervino con una valentía que había olvidado que existía. Aiko les contó sobre la botella, la mirada fija, el lanzamiento.
Pero esta no es una historia de violencia, continuó. Se trata de reconocimiento. Ese momento no solo cambió mi noche. Cambió por completo mi comprensión del liderazgo. Habló de cómo el Fondo Blue Phoenix nació no de la riqueza, sino de un dolor y una fe compartidos. Como Chloé no solo la salvó, sino que la despertó. Puede que acepte este premio, dijo Aiko con la voz cargada de emoción, pero nos pertenece a ambas. Un lanzamiento, 2 vidas, y ojalá muchas más hayan cambiado gracias a ello. La ovación de pie no fue cortés, fue conmovedora. En ese momento, Aiko Sakamoto no era solo una directora ejecutiva. Era un reflejo de lo que sucede cuando un acto de valentía se convierte en un faro para millones. 2 semanas después de la ceremonia de premiación, Chloe se encontraba de vuelta en Georgia. El mismo pueblo, el mismo porche, la misma puerta mosquitera que crujía y que nunca había sido reparada. Su abuela, Pearl, estaba de pie al borde del jardín con su vestido de domingo, los brazos cruzados, sonriendo como si no hubiera envejecido ni un día. Chloé salió del coche, y antes de que pudiera dar 2 pasos, la envolvió un abrazo que le quitó hasta el último aliento. Niña, susurró Pearl. Te vi en internet. Te fuiste y hiciste que todo el mundo te escuchara. Chloé rió con lágrimas en los ojos. No intentaba ser famosa, abuela. Solo intento hacer lo correcto. Se sentaron durante horas en el columpio del porche, hablando como si no hubiera pasado el tiempo. Pearl preguntó por Aiko, por el fondo, por ese momento del lanzamiento de botellas que Chloe no había mencionado hasta ahora. Ella no es solo mi jefa. Chloe dijo, es mi socia, mi amiga. Ella creyó en mí, antes de que yo creyera del todo en mí misma. Pearl sonrió suavemente. Parece que tú. 1 año después. Historia de un multimillonario. Por fin estás aprendiendo a mantenerte erguida sin encogerte. Esa noche, Chloé regresó a su antigua habitación. El mismo espejo roto, la misma pintura en las paredes. Pero en el escritorio, junto a una pila de correos sin abrir, había una carta escrita a mano, doblada. Con cuidado. Era de una chica de instituto de la zona, una joven artista negra que había visto el discurso de Chloe en la cumbre y había empezado a pintar de nuevo gracias a él. No sabía que alguien como yo pudiera subirse a un escenario así, escribió. Chloe sostuvo la carta contra su pecho. Por eso importaba. Al día siguiente, visitó el centro de arte donde solía ser voluntaria, ahora con escasos fondos, las paredes vacías y sus programas menguando. Habló con el director, le hizo preguntas, tomó notas. Antes de irse, prometió enviar materiales, recursos de mentoría, tal vez incluso financiación de la iniciativa Blue Phoenix. No quiero solo representar el cambio, les dijo. Quiero construirlo donde importa. 1 semana después, de vuelta en Brooklyn, ella y Aiko se encontraron en su cafetería habitual. Chloe sacó un cuaderno lleno de bocetos e ideas para la expansión. Más ciudades, más subvenciones, más trabajo práctico. Aiko sonrió. ¿Seguro que aún no estás lista para dirigir todo esto? Chloe rió. Un paso a la vez. Pero en sus ojos había el fuego de alguien que sabía quién era, de dónde venía y exactamente a dónde iba. A veces el mundo hace que la amabilidad parezca pequeña. Nos enseñan que sobrevivir significa permanecer callado, mantenerse firme, mantenerse al margen. Ay, ese poder es fuerte, ese cambio es lento, ese no es nuestro lugar. Pero entonces alguien como Chloe McKinley entra en un callejón, ve la injusticia en tiempo real y decide no mirar hacia otro lado. No pide permiso, no espera refuerzos, simplemente actúa. Y ese acto, por pequeño que pareciera, en el momento en que alguien lanzó una botella, cruzó una línea, no solo detuvo un ataque, sino que inició un movimiento. Uno que alzó voces, tendió puentes y convirtió el dolor en posibilidad. No porque Chloe tuviera todas las respuestas, sino porque tenía algo que la mayoría de la gente pasa por alto: claridad, coraje y compasión.
La verdad es que el mundo no le dio espacio a Chloe. Ella lo forjó ella misma. Un riesgo a la vez, una decisión a la vez, un momento de elegir la amabilidad, incluso cuando no era seguro, incluso cuando nadie la observaba. ¿Y qué pasó? La amabilidad encontró a la persona adecuada. Y lo cambió todo. Iiko, a pesar de toda su brillantez, había pasado su vida luchando por ser vista no solo como una líder tecnológica o una mujer de color, sino como un ser humano completo. No fue el dinero ni el prestigio lo que la sanó. Fue ser salvada por alguien a quien el mundo desestimó. Alguien que le recordó que el liderazgo no siempre lleva traje, que el poder no siempre se oye con voz fuerte, que a veces las personas que más cambian el mundo son las que han sido ignoradas por más tiempo. Esto no es un cuento de hadas. Es una historia negra. Es real, cruda, continua. Chloe no lanzó esa botella para ser recordada, pero el mundo la recordó de todos modos. ¿Y tú qué? ¿Qué harás la próxima vez que el mundo te dé una opción? ¿Callar o intervenir? Porque quizás seas el punto de inflexión de alguien. Quizás tu único acto de valentía se convierta en la segunda oportunidad de alguien más. Y quizás, solo quizás, ese pequeño momento de bondad sea el comienzo de algo más grande de lo que imaginabas. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Hidden World. Contamos historias reales que revelan el poder oculto en la gente común, en personas como tú. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar tu parte favorita de la historia de Chloe. Y recuerda, la bondad no es debilidad. Es una decisión. Y podría cambiar la vida de alguien.